Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición del estudio de la Epístola de Santiago. Hoy con el tema Hacedores de la Palabra. Escuchemos. El apóstol Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está tratando de dar mensajes de instrucción, consuelo, de amonestación y de instrucción general a todos los creyentes que han sido dispersos a través de las muchas pruebas y tribulaciones por causa de la persecución de aquel entonces. Ahora, él está tratando de traer a reflexión sobre la temática hacedores de la palabra. Él había concluido anteriormente diciendo que toda buena dádiva proviene de Dios y que Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, continúa diciendo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tres cosas que debemos considerar por separado. Son consejos prácticos, consejos provechosos que deberíamos involucrar o incorporar en nuestro diario vivir. Lo primero, pronto para oír. Cualquiera de nosotros debemos de estar atentos para prestar atención. No importa quién sea el que vaya a hablar, debemos de estar dispuestos, solícitos, para escuchar la opinión de los demás. Hoy en día vivimos en un tiempo en que cuando se arma una discusión entre dos personas, lo que menos se quiere es oír. Todo el tiempo lo que queremos es hablar e imponer nuestras ideas e imponer nuestro criterio y no dejar ni tan siquiera a la otra persona expresar sus argumentos. Otra cosa también que tenemos los creyentes de hoy en día es que cuando alguien va a predicar la palabra de Dios, a veces somos selectivos de quién es que predica, porque si no es una persona que es de mi repertorio o de mi simpatía, lamentablemente pues no va a poder contar con mi asistencia o presencia para escuchar lo que dice. ¿Qué dice Santiago? Seamos pronto para oír, vamos a escuchar a los demás. Pero también nos aconseja Santiago a que seamos tardo para hablar. No hay necesidad de interrumpir a la otra persona cuando está hablando. No hay necesidad de hablar sin levantar la mano. No hay necesidad de querer imponer mi criterio, de querer que todos los demás me escuchen. Dice aquí, tardo, que seamos tardo para hablar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Job tenía 4 amigos. 3 de ellos empezaron a decirle todos los argumentos habidos y por haber, de tal manera que ya Job se sentía acorralado. Pero había uno llamado Eliú. Este solamente habló al final. Y hay una gran ventaja de que es mejor hablar al final, después que todos hayan expuesto sus criterios. Cuando Eliud habló, hubo que escucharle porque ya conocía todos los argumentos de los demás. Entonces vamos a hacer que tardo para hablar, pero apenas podamos dominar la lengua para poder hablar en el tiempo que nos corresponde, lo más importante de estas 3 cosas es tardo para airarse. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La blanda respuesta quita la ira, pero las palabras ásperas hacen subir el furor. Por lo tanto, usted quiere ver quién es una persona modelo, ejemplar, una persona apto para el liderazgo, una persona a la cual se le puede dar una oportunidad para que exhorte, para que predique, para que amoneste, para que aconseje, una persona que puede ser electo para el liderazgo dentro de la iglesia, una persona, ¿sabe cómo? Que sea tardo para airarse. O sea, no vamos a tener que estar de todo armando un berrinche, no tenemos que estar ante cualquier situación manifestando nuestro enojo, nuestra ira, nuestro desacuerdo por todas las cosas. Es mejor ser tardo para airarse. ¿Por qué? Dice Santiago, porque
En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es verdad, mis hermanos. Fíjese, la mayoría de las decisiones que se toman en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de furor, la mayoría de esas decisiones son funestas. Esas mayoría de decisiones que tomamos estando en esa condición van a afectar a otras personas, te van a afectar a ti. Haz memoria de esas decisiones que has tomado en momento de enojo. Ninguna de ellas han proporcionado ninguna solución, ninguna alternativa, ningún bien para ti y ningún bien para los demás. ¿Por qué hoy en día existen tantas personas en las cárceles? Porque no pudieron controlar su ira, no pudieron controlar su enojo. Por lo tanto, dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, ahora da un consejo: desechemos toda inmundicia, toda cosa sucia, toda cosa que no viene al caso, toda cosa que contamina, todo lo que te hace daño a tu vida espiritual. Y abundancia de malicia, eso hay que desecharlo. ¿Qué es desechar? Es cuando usted va caminando por una vereda y entonces se encuentra un obstáculo, entonces tiene que rodearlo y ni tan siquiera pasar cerca de esto. Por eso dice: desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Más bien debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa es la tarea de cada uno de nosotros como creyentes: recibir con mansedumbre la palabra. No importa quién sea que la predique, no importa quién sea que amoneste, no importa quién sea el que instruya, vamos a comportarnos de manera sencilla, vamos a comportarnos de manera mansa y vamos a recibir esa palabra del Señor, la cual viene con una sola intención, y es para salvar nuestras almas. Pero entonces aquí viene un problema, y es que hay muchas personas que sí son pronto para oír, muy bien, y son muy escuchadores de la palabra del Señor, y no importa quién sea el que predica, ellos escuchan todo lo que predican, y cuando termina el culto, gloria al Señor, el Señor habló a mi vida, el Señor trató conmigo, Dios bendiga a ese predicador, porque se deja utilizar de Dios, es una persona, un instrumento valioso. Cada vez que predica, el Espíritu Santo se mueve, cada vez que predica hay un ambiente de gloria, cada vez que predica esta persona hay una unción tremenda que circula por toda la iglesia y por todo nuestro ser. Nos sentimos contentos, nos sentimos bendecidos, nos sentimos como oveja pastoreada por el pastor. Alabado sea el Señor. Pero Santiago dice: es muy bueno que cada uno de ustedes sean atentos para escuchar la palabra del Señor, pero hay algo más importante que escuchar la palabra del Señor, es ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, hacedores de la palabra del Señor es que pongamos en práctica lo que la Biblia dice que hay que poner en práctica, que guardemos lo que hay que guardar y que ejecutemos lo que hay que ejecutar. ¿Cómo es posible que si la Biblia, la palabra del Señor, te dice a ti: id por todo el mundo y predicad la palabra del Señor a través de un mensaje, de un profeta, de un predicador, de un siervo, de un pastor, de un evangelista que ha ministrado un día en la iglesia, y tú has escuchado esa palabra, entonces se te pase una semana, se te pasen 15 días, se te pase un mes y entonces no sales a predicar? ¿De qué te vale? ¿De qué te sirve escuchar mensajes que te insten a predicar la palabra cuando tú entonces no sales a predicar la palabra del Señor? ¿O de qué te sirve? ¿De qué te vale que en el mensaje se hable acerca del perdón, que en el mensaje se hable acerca de la hermandad, que en el mensaje se hable acerca de compartir con el necesitado, cuando tú escuchas esa palabra, cuando tú escuchas ese mensaje, estás gozoso, estás contento mientras se está predicando la palabra del Señor? Pero cuando llegas a tu casa, prácticamente se te olvida todas las cosas que has escuchado y solamente esto se ha ido en un culto de gloria y de alabanza y de aleluya, pero nada de poner en práctica el mensaje que se ha escuchado de la palabra del Señor. Y es ahí donde Santiago hace el énfasis, y es ahí donde el Señor te amonesta a ti y me amonesta a mí también. ¿Cuál? De que no seamos simplemente oidores de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores, porque cuando somos oidores y no hacedores de la palabra del Señor, dice la Biblia que nos estamos engañando a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice la palabra del Señor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo
y se va y luego olvida cómo era. ¿Cómo es esto? Fíjese, muchas veces cuando la palabra del Señor nos está ministrando, cuando se está predicando la palabra del Señor, hay cosas que nosotros entendemos que esto no se dijo para fulanito, esto no se dijo para sustanejo, esto no se dijo para perencejo, esto se dijo para mí. El Señor me está hablando, Dios está tratando conmigo, el Señor está hablando en mi corazón. Es conmigo mismo, sí, a mí mismo que me está hablando el Señor. Este mensaje es para mí enterito. Este predicador le cogió conmigo. El Señor mandó a este hombre para que todo lo que hablase en este instante solamente me lo dijera a mí. Gloria al Señor. Qué bueno, Señor. Qué privilegio, Padre Celestial. Yo me siento hoy ser bendecido. Soy tu hijo. Me siento mimado. Me siento querido por ti. Porque todas las cosas malas que yo estoy haciendo, me la está diciendo ahora. Todas las cosas malas que yo estoy haciendo, me la está recordando ahora. Y todo lo que yo no estoy haciendo, me está recordando para que lo haga. Qué grande amor, glorioso amor el tuyo para conmigo. Tú me amas, Señor. Tú me amas, Señor, porque me está diciendo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Pero cuando llego a mi casa, cuando ya no estoy en la iglesia, cuando ya no estoy escuchando al predicador, cuando ya no estoy escuchando el mensaje, cuando ya puedo llegar a mi vida normal, a mi rutina de siempre, se me olvida por completo, gloria al Señor, se me olvida todo lo que me dijeron, porque no pongo en práctica nada, y soy un creyente, soy un cristiano que solamente vivo del día a día, de la motivación y el estímulo constante que pueda recibir en cada una de las prédicas, pero ninguna de esas cosas yo pongo en práctica. La Biblia dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La de la palabra del Señor, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor. ¿Cuántas bienaventuranzas hay aquí en el libro de Santiago? Primero hay bienaventuranza para el que soporta la prueba, pero también hay bienaventuranza para aquel siervo de Dios, para usted y para mí, que somos personas que estamos dispuestos, que queremos, óigame, poner en práctica todas las cosas que oímos de la palabra del Señor. Y creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, nos hemos convertido en personas de esas que considera su rostro en un espejo y luego olvida cómo es. Creo que es tiempo de pedirle al Señor perdón. Creo que es tiempo de pedirle al Señor que nos ayude a ser persona más responsable con su palabra, persona que podamos escuchar su palabra y que también después de escucharla podamos ponerla en práctica. La última amonestación del apóstol Santiago en el libro, en su carta, en el capítulo 1, es en el versículo 26-27, y esta está dirigida para estas personas que se creen religiosos, o sea, de esas personas que no solamente son asistentes de la iglesia, sino que son devotos, son consagrados, son personas que viven al pie de las exigencias divinas, son personas que son estrictamente conforme a lo que dice la ley, conforme a lo que dice la Biblia. Estos guardan no solamente la doctrina, también guardan los dogmas, también guardan las tradiciones. Esto enciendo religiosidad que pueda ver, óigame, estas personas guardan todo lo que haya que poner en práctica dentro de la congregación al pie de la letra. Pero a estas personas, Santiago le dice: ¿hay alguno de ustedes que se cree más cristiano que el otro? Hay algunos cristianos aquí que se creen más evangélicos, más santos que cualquiera de los otros. Pues yo le voy a dar un consejo para que usted entonces sepa qué es un verdadero religioso y cuál es la verdadera religión. Lo primero que debe hacer una persona que se crea religioso entre vosotros es refrenar su lengua. Así que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Gloria al Señor. Óigame, esta palabra aquí de Santiago no es más que una alusión a lo que dice Proverbio. Aún el necio es contado por sabio cuando calla. Pero también dice que donde no hay chismoso cesa la contienda, porque sin leña se apaga el fuego. Así que parece ser como que no es cuestión de que refrene su lengua porque está predicando a Cristo. No le está diciendo que se refrene su lengua porque está predicando la palabra del Señor. No le está diciendo que refrene su lengua porque en un momento tal está clamando, intercediendo por los pastores, por los evangelistas, por los perdidos, por los misioneros y por tantas y cuantas personas más. No, esas lenguas no deben de callar.
callarse. Las lenguas que alaban al Señor no deben de callarse. Las lenguas que glorifican el nombre del Señor no deben estar calladas. La lengua que predica la palabra del Señor tampoco debe de estar callada. La lengua que intercede a favor de los demás en oración tampoco debe de callarse. La que debe de callarse, la única lengua que no debe de estar activa es la lengua de la calumnia, la lengua de la mentira, la lengua de la falsedad, la lengua que tiene que ver con el chisme, la lengua que tiene que ver con la contienda. Por lo tanto, dice aquí, usted se cree religioso, usted se cree ser un verdadero cristiano, pues lamentablemente tiene que ponerle un freno a esa lengua. ¿Tú quieres saber lo que es religión? Hablando de religioso, óyeme, la verdadera religión, la pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Así que no te creas que tú eres muy religioso, no te creas que tú eres más cristiano porque ores mucho, porque ayunes mucho, porque viva de gloria en gloria, porque diga aleluya y aleluya. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, aleluya, y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. 3 aspectos, gloria a Dios. Primero, visitar a los huérfanos, personas, niños que no tienen padre, que están desamparados, que no tienen quien le ayude, que no tiene quien le dé cariño, que no tiene quien le dé amor, que no tiene quien le dé recursos. A esos huérfanos, visitar, estar con ellos, compartir con ellos. Y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Por qué tribulaciones de las viudas? Porque en este caso está hablando de las viudas, como dice Pablo, las que en verdad lo son, las que no tienen hijos que se puedan hacer cargo de ella, esas viudas que tienen que mendigar, esas viudas que tienen que estar pidiendo en las calles para tener su sustento. Dice entonces, a estas viudas no es cuestión de hacer una visita social, es en sus tribulaciones, en sus necesidades, es un momento de crisis, es un momento de dificultad. A esas viudas hay que estar amparándolas. Alabado sea Jesús. Y lo último que dice Santiago es guardarse sin mancha delante del mundo. No le estoy diciendo en este caso que el mundo no se dé cuenta de ninguna de las manchas que tengamos. No, porque hay manchas que se ocultan, hay manchas que se tapan, hay manchas que se esconden. Pero lo que está diciendo Santiago es guardarse sin. No que tenga mancha y la pueda ocultar, sino que no tenga mancha. Tiene que guardarse sin mancha del mundo. Que el mundo no te contamine, que el mundo no venga a traerte contrariedad, que el viejo hombre no sea el que te domine, que tú no vivas conforme a la carne, que tú vivas conforme al Espíritu, que nadie en el mundo te pueda señalar, que nadie pueda decirte, este dice que es cristiano pero no paga, este dice que es cristiano pero juega la lotería, este dice que es cristiano pero se le zafan todavía ciertas malas palabras. Este dice que es cristiano, pero conocemos los cuentos sucios que él hace de doble sentido. Este dice que es cristiano, pero chequea sus redes sociales para que vea lo que publica. Este dice que es cristiano y está desacreditado acá en el barrio. Este dice que es cristiano, pero tiene más de una novia. Este dice que es cristiano, pero también aparte de su esposa está piropeando a las mujeres inconversas cuando pasan por ahí. No. Mis amados amigos, mis amados hermanos, dice Santiago, usted quiere ser una persona religiosa, pero tener una religión pura y sin mácula, o sea, sin ningún daño, sin ninguna contaminación delante del Padre Celestial. Usted debe guardarse sin mancha delante del mundo y vivir única y exclusivamente como Dios pide que nosotros vivamos. Usted no puede tener una doble moral. Usted no puede tener una vida que la presente en la iglesia y otra vida que la presenta afuera en la calle. Usted tiene que ser creyente adentro y usted tiene que ser creyente afuera. Usted tiene que ser un buen cristiano dentro de la iglesia, pero también tiene que ser un buen cristiano delante de sus familiares, de esos familiares que no conocen del Señor, de esa esposa que todavía no es cristiana, de ese esposo que todavía no es creyente, de esos hijos suyos que todavía no se han convertido a Cristo. Usted tiene que serle ejemplo. Usted tiene que ser una persona que viva de tal manera que nadie le señale, que nadie tenga que decir nada de usted como si fuese un malhechor, que cualquier cosa que digan contra usted, única y exclusivamente, sean cosas que se la inventen las personas, que sean calumnia, que sean mintiendo, porque aún el mismo Señor Jesucristo dijo allá en el libro de Mateo capítulo 5, que bienaventurados somos nosotros cuando de
nosotros se diga cualquier tipo de mal, pero siempre y cuando esas cosas malas que se digan acerca de nosotros, todas sean mentiras, que ninguna sean verdad, que lo que digan las personas sean invento de la gente. Así que, mis amados hermanos, si nosotros queremos vivir bien delante del Señor, recuerde, lo primero es ser oidor de la palabra, pero hacedor también de la misma. Persona que escuchamos el mensaje, pero que lo ponemos en práctica. Y que si queremos llamarnos religiosos y tener una religión verdadera, esto no es cuestión de teoría. Tenemos que llevarlo a la práctica. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha delante del mundo. Dios te bendiga.